Esquel Creek en vivo, medio de comunicación alternativa regional. Desde distintos lugares nos encontramos. Trascendemos fronteras territoriales y digitales para crear procesos de participación inclusivos y diversos. Martes, ciudades sostenibles y resilientes. Miércoles, género y diversidades. Jueves, participación, diálogo e incidencia. Esquel, 30 años de acción colectiva. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Estamos nuevamente a través de este medio en el programa El Mundo en Plural, impulsado por la iniciativa Democracia y Equidad con la colaboración de Counterpart International. En esta tarde vamos a conversar con 3 mujeres autoridades de gobiernos locales, cantonales. Ellas son de Latacunga, Ambato, Riobamba, a quienes agradecemos nos hayan dado su espacio, un espacio en sus agendas apretadas y que nos den, ahorita están tan ocupadas que hemos tenido que ubicarles en un momentito en esta emergencia que vivimos, en esta emergencia sanitaria y particularmente atendiendo a sus territorios. Les contamos que el programa va a ser transmitido vía Facebook, Twitter e Instagram. Lo pueden encontrar en las redes sociales como Fundación Esquel, el que además ustedes también pueden reproducirlo y compartirlo con sus contactos. Antes de dar inicio, quiero también mencionar que nos acompaña nuestra compañera Araceli Calderón para esta comisión, quien estará compartiendo las inquietudes, preguntas, comentarios de las personas que se estarán conectando en este foro en línea. Así podemos también dar este espacio para conocer opiniones y que nuestras panelistas puedan intercambiar con las personas que van a conectarse con nosotros. Así que pasamos con Araceli, por favor. Qué gusto, Cecilia. Un cordial y afectuoso saludo a las distinguidas autoridades locales presentes la tarde de hoy. Un afectuoso saludo a los amigos, amigas que permanentemente siguen las transmisiones que Fundación Esquel desarrolla alrededor de temas trascendentes, importantes, y la tarde de hoy con la presencia significativa de 3 mujeres que están al frente de lo que significa el área legislativa en los gobiernos locales, tanto en Ambato, Latacunga como en Riobamba. Invitarles a los amigos, amigas, que nos sigan, como lo dijo ya Cecilia, a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, y que nos hagan llegar sus preguntas para que las distinguidas panelistas nos puedan también aportar alrededor de sus inquietudes. Muchísimas gracias, bienvenidas. Esperemos que esta tarde tengamos la mayor cantidad de aportes posibles y solventar todas sus inquietudes. Muchísimas gracias, Araceli. El tema que vamos a tratar hoy en la tarde, la crisis sanitaria, impactos en territorio. En este espacio que le hemos denominado El Mundo en Plural, un espacio dedicado a tratar temas de géneros, derechos humanos y diversidades. Así que muchísimas gracias por esa intervención y esa introducción, Araceli, querida. Y como para comenzar, pues nada más decirles que esta irrupción de la crisis sanitaria ha transformado la vida de todos y todas y en todos los ámbitos del convivir nacional, lo que obliga a pensar y a repensar nuevas posibilidades, alianzas, esfuerzos que permitan articular actores y articularnos también como ciudadanos para dar respuestas efectivas y garantizar a la población, o por lo menos augurar mejores condiciones, en especial para la población más vulnerable. Los derechos relativos a la alimentación, a la salud, a los servicios básicos son los más afectados. El tema de una vida libre de violencia también, entre otros temas que son muchos los que nos ha puesto en evidencia esta emergencia. Hay amplias brechas socioeconómicas y condiciones de desigualdad existentes en nuestra sociedad y de alguna manera en los territorios eso se ha evidenciado, y quién más para contarnos quienes están al frente en las zonas más cercanas a la ciudadanía. Con este marco, el abordaje de la implicación que tiene la crisis en los territorios, vamos a dialogar con quienes más cerca están. Como es el caso de las concejalas que tenemos al frente y que nos van a conversar, a dialogar con nosotros en esta hora.
Tenemos como panelistas a Jessie Tovar Chiriboga. Ella es una profesional con experiencia como ingeniera civil, gestora y líder social. Ha estado en la dirección y representación de varios organismos e instituciones nacionales, ha gerenciado proyectos educativos, sociales y de gobiernos locales, ha realizado cursos de posgrado de planificación, gobernabilidad, gerencia pública, dirección y gestión de recursos humanos, promoción económica y desarrollo local, entre otros. Ha sido nominada y postulada por la ciudadanía para la designación de personaje del año de la provincia de Cotopaxi en los años 2006, 2007, 2008. Y en el 2009 fue galardonada con el premio Fanny Cordero y la Asociación de Escritoras Contemporáneas del Ecuador. La declararon mujer ilustre de la provincia de Cotopaxi por contribuir al desarrollo en las áreas intelectual, voluntariado, género y política. Ella ahora es concejala de la ciudad de Latacunga, y creo que ya ha sido reelecta por 2 ocasiones como concejala también. Preside la Comisión de Educación también, y me parece que la de género también estamos por ahí. También tenemos a Sandra Caiza. Ella es ingeniera en administración de la UTPL, máster en administración de empresas con mención en planeación de la Universidad Católica. Tiene un diplomado en ciencias políticas, gobernanza y administración pública de la UTLA. Tiene experiencia en finanzas, es dirigente de mujeres indígenas de la parroquia de Pilawin, así como también es presidenta de jóvenes de AIET. Es conductora del programa Canal Online Mujeres que Dejan Huellas. Actualmente ejerce la función pública de concejal en el GAD municipal de Ambato y preside también la Comisión de Género. Y finalmente tenemos a una joven mujer, Natalia Urgilés, ingeniera en biotecnología ambiental de la Politécnica de Chimborazo, egresada de Derecho en la UTPL. En la actualidad cursa la especialización superior de liderazgo, cambio climático y ciudades como becaria de Flaxo, Ecuador, en la Universidad Internacional de La Rioja, España. Ha desempeñado varios cargos de representación en el Comité de Estudiantes Politécnicos de SPOCH y representante estudiantil subrogante ante el Consejo de Educación Superior, y de igual modo ha sido coordinadora de varias organizaciones locales, así como de importantes delegaciones de líderes juveniles a nivel internacional. En marzo del 2019 fue electa concejal de Riobamba y actualmente preside la Comisión de Igualdad y Género y también es vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización en el GAD municipal de Riobamba. Como ven ustedes, tenemos a 3 mujeres valiosas que compartirán con nosotros, y para entrar en este tema, pues vamos a tener una primera mirada desde las concejalas. Iniciamos entonces con esta entrada, planteando nuestra primera aproximación como mujeres autoridades concejales. ¿Qué ha implicado con este escenario que tenemos en la actualidad la crisis en el territorio? Empezamos entonces en el orden con Jessie, le damos la palabra para que nos cuente un poquito por ahí cuáles han sido estas particularidades en sus territorios. Adelante, Jessie. El micrófono lo tiene cerrado, por favor, si lo abres. Está cerrado el micrófono, lo tienes que abrir. Ahí está. Ahí, ¿otra vez se volvió a poner? Ahí. Ahí estamos, Ceci. Sí, ahí estamos, por favor. Muchísimas gracias. Un cálido y afectuoso saludo y el agradecimiento a ustedes por esta invitación. Saludar a mis estimadas colegas que van a acompañar en esta tarde en la tertulia y a ustedes también como coordinadoras. Quiero saludar también a quienes en este momento ya están conectados con nosotras y decirte que efectivamente en estos días de expansión descontrolada del virus en el mundo, estamos viviendo no solamente una crisis sanitaria, sino también una crisis humanitaria, económica y de cuidados. Esa es una crisis multidimensional en cadena que ha afectado en todos los niveles e impactado en nuestros territorios.
ya estamos experimentando una profundización de las desigualdades estructurales existentes, incluidas las desigualdades de género, que hay que tenerlas presentes. Vemos cómo se ha reformulado y sigue reformulándose los roles de la sociedad y colocando en el centro como una prioridad la sostenibilidad de la vida y los cuidados como elemento articulador en las relaciones. Considero importante también puntualizar que esta situación es compleja y hay que aterrizarle desde lo mundial hasta nuestro territorio, que es lo local. El impacto de la crisis en el empleo por las medidas adoptadas para enfrentar el COVID-19 nos arrojan resultados preocupantes. Por ejemplo, a nivel mundial, las estimaciones de hace apenas un mes, es decir, en el mes de marzo, era de 25 millones de personas que trabajan a tiempo completo que habían perdido sus empleos. Hoy las estimaciones son de 195 millones. Obviamente esta situación de empleo también hay que considerarle para ver la situación grande de la informalidad. En nuestras ciudades y territorios donde tenemos altas tasas, por ejemplo, de informalidad, la crisis sanitaria ha generado unos impactos mucho más complejos, donde la gente vive el día a día, por lo que tenemos una situación muy, pero muy complicada, porque la informalidad necesariamente hay que considerarle como un factor dentro de la valoración de los impactos del territorio, puesto que la población tiene más del 60% de un empleo informal y dentro de este grupo estamos las mujeres y los jóvenes. En definitiva, esta pandemia está cambiando nuestra vida, nuestro territorio, nuestra localidad, y por qué no decirlo también la gobernanza mundial, y nosotras que somos autoridades y autoridades mujeres tenemos que tener muy claro esta situación para saber lo que vamos a hacer. Muchísimas gracias, Jessie. Con esas ideas, en la misma línea, quisiéramos continuar con Sandra para que nos haga esta primera aproximación de qué ha implicado en este escenario la crisis en el territorio. Adelante, Sandra. Bueno, Punta Pica, Ajifunja, Tacharipaichi, Masnayacay. Es que el canal Picati Cunata, Nacho, muy buenas tardes a todos los que nos están mirando a través de este Facebook Live, aprovechar en realidad la tecnología. Y bueno, el tema que estamos tratando en realidad es muy preocupante a nivel mundial, a nivel de Ecuador, a nivel de la provincia, a nivel del cantón. Es así, bueno, hoy creo que luego de que pase todo esto, tenemos igual que buscar una manera de motivarnos, de apoyarnos entre nosotros. En sí, la crisis a nuestro cantón, estoy hablando del cantón Ambato, ha impactado muy fuerte, ya que Tungurahua y Ambato es una zona muy, muy productiva. Entonces, sí nos ha impactado mucho a los compañeros productores, más en este caso, pero también vale felicitar a las diferentes parroquias, a los diferentes líderes comunitarios, líderes indígenas, que de una u otra manera ellos han querido ser un soporte, un apoyo. Bueno, hoy en día hay personas que en vez de apoyar, pues en sí también han levantado a criticar, pero siempre se ha dicho que no es momento de que empecemos a pelearnos, a discutir, sino más bien es momento de unir esfuerzos. ¿Cómo pelearnos o luchar juntos contra este virus? Es así, a través de este medio, decirles a todos que felicitarles por esa iniciativa, ese gran apoyo que están dando. Por ejemplo, hemos hablado de los COEs parroquiales. Nunca antes se había visto, muchos no ni siquiera conocían qué es un COE parroquial, peor un COE cantonal. Entonces, han venido hoy en día esos COEs, incluso se han organizado como COE comunitarios. Ellos están aportando esta vez, bueno, en un inicio veían como algo chiste, broma, que algo era planificado a lo mejor del gobierno para distorsionar la información, pero luego de que cada vez se va aumentando el número de contagios, han sido un gran soporte, como vuelvo y repito, Tungurahua y Ambato es una zona muy productiva, entonces han hecho diferentes estrategias en sí, los diferentes COE parroquial y también COE comunitario. Y también decir, bueno, hoy en estos días se está provocando
también el pánico, el estrés. Es muy preocupante a veces el desconocimiento o tantas informaciones a través de las redes sociales que muchos de esos no son ciertas. Ha causado una desesperación. Es así que hay personas adultas que ya no quieren ni siquiera salir al patio de su casa, al decir que a lo mejor ya porque salgo está en el viento, me voy a contagiar, me voy a contagiar del virus. Y también decir en algunas parroquias que hemos querido hacer estrategias para hacer ferias, tampoco no nos han permitido porque piensan que al pasar un camión, al pasar una persona de la costa, nos va a ir contagiando, o ya piensan que están en el aire este virus. Entonces, en realidad estamos muy preocupados, pero estoy segura que juntos vamos a continuar. Muchísimas gracias, Sandra. Esa mirada desde lo que es el Cantón Ambato y en general cómo se da en las parroquias, el tema del trabajo que están haciendo desde los gobiernos locales. En esta ocasión queremos darle el paso con esa misma mirada a Natalia para que nos cuente cómo está el tema en Riobamba. Adelante, Natalia. Tienes cerrado el micrófono. Exacto. Gracias. Buenas tardes, mi estimada Cecilia Araceli. Muchísimas gracias por esta invitación a Fundación Esquel, por permitirnos aperturar estos espacios para dialogar y articularnos entre las diferentes representantes, de manera especial a quienes formamos parte de la zona 3 de nuestro país, de esta Sierra Centro, que en esta oportunidad, cuando hacemos una evaluación en términos generales de lo que está sucediendo a nivel mundial, de manera particular en nuestro país y puntualmente en cada uno de los territorios, vamos identificando que a pesar de estar a pocos metros de distancia, a varias horas, tenemos grandes similitudes, pero también particularidades que nos hacen especiales en medio de esta emergencia y esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Considero importante arrancar esta intervención saludando desde la Sultana de los Andes en esta época, en estas fechas importantes, donde no solamente recordamos la independencia de nuestra ciudad bonita, sino que esto también nos lleva a recordar que hace 198 años vivimos un proceso libertario donde nos enfrentábamos a un enemigo, y ahora los tiempos han pasado y quizá ese enemigo en el que nos encontramos ahora enfrentando, invisible por cierto, pero se vuelve a recordar ese espíritu de lucha, esa visión en la cual tenemos ahora a los médicos, a quienes se encuentran en primera línea combatiendo por defender la vida y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos. La crisis sanitaria que estamos atravesando yo creo que ha derivado no solamente en identificar las debilidades del sistema de salud de nuestro país, sino que con ello ha venido también de la mano visibilizándose varias crisis en torno a lo político, a lo social y particularmente en lo económico. Considero que en los próximos minutos vamos a poder abordarlo de mejor forma, pero me parece fundamental empezar a establecer estas similitudes que nuestros cantones, tanto Latacunga, Ambato, Riobamba, nos encontramos atravesando, y de qué forma en el componente del desarrollo de nuestra actividad a partir del Consejo Municipal y del rol que funge en cada uno de los niveles de organización territorial de los gobiernos autónomos descentralizados, se va configurando una posibilidad de poder darle una respuesta efectiva a la ciudadanía de cómo vamos enfrentando la crisis. Considero que el desafío es grande, nadie estuvo preparado, hemos visto los resultados a nivel nacional, a nivel mundial. Sin embargo, quisiera ser optimista en el sentido de que quizá toda crisis también tiene un componente positivo que nos lleva a sacar lo mejor de cada uno de los territorios y a identificar aquellos sectores productivos y sociales que van a ser el sostén para poder articular nuevas alternativas y soluciones de desarrollo para nuestros cantones. Eso como una primera mirada en general de lo que se viene y de lo que estamos atravesando en estos momentos, y entiendo que en los próximos minutos vamos a poder desarrollarlo de la mejor forma. Muchísimas gracias, Natalia. Muchísimas gracias también a Sandra y Jessie. Nos han dado unas primeras ideas de cómo se ha profundizado los problemas sociales en territorio, nos decía Jessie, ¿no es cierto? El impacto de la crisis en el empleo, nos daba algunos indicadores también, el tema de la informalidad, que es un tema bastante complicado en nuestras ciudades y en nuestro país en general. Sandra nos hablaba de cómo en el tema de se está trabajando para afrontar en las parroquias estas situaciones, y claro, Natalia nos complementa diciendo que este tema de crisis también se convierte en una oportunidad, y ojalá así sea. En un primer enlace queremos darle paso a Araceli para que nos cuente cómo estamos conectándonos ya desde ahorita en este momento. Araceli, por favor.
Gracias, Cecilia. Bueno, tenemos saludos de varios lugares del país. Nos han saludado desde Chimborazo, nos han saludado desde Loja, desde Ambato, desde Santo Domingo de los Áchilas, y existe una muy buena respuesta de todos los planteamientos que los acaban de presentar las tres concejalas. Existe aquí una pregunta en relación a saber cuál ha sido la situación más compleja que les ha tocado abordar a ustedes en este momento, siendo representantes de su colectividad, siendo representantes de sus cantones. En ese sentido, también quieren saber de qué manera están articulando con otros actores locales para dar respuestas a la ciudadanía justamente en estos momentos de incertidumbre, de no saber qué va a ocurrir y qué está pasando especialmente en el comercio en la ciudad de Ambato. Esa es una preocupación también que nos han hecho llegar a través de las redes sociales para que, por favor, las distinguidas invitadas nos sepan dar respuesta. Muchísimas gracias, Araceli. Y vinculando precisamente las ideas propuestas inicialmente por las panelistas, y como se menciona, ¿no? El país no solamente vive una crisis sanitaria, es una crisis social, es una crisis económica, es una crisis política que empeora la situación de las condiciones de la población. Por lo tanto, vamos a dar uniendo a estas inquietudes que ya están haciendo en las redes, para que nos cuenten ustedes ¿qué mecanismos o planes se plantean para hacer frente a esta crisis y cómo activar para minimizar esos efectos? Para este espacio vamos a tener 5 minutos por cada una de ustedes. En el orden en el que habíamos iniciado, le vamos a dar la palabra a Jessie, por favor. En nuestra ciudad, tanto en el área urbana como en la rural, la primera prioridad en estos momentos es la de atender a la lucha contra el virus y la protección de los ciudadanos y ciudadanas en lo que tiene que ver a los servicios básicos y a la alimentación a personas que están dentro del grupo de atención prioritaria. No obstante, no podemos dejar de pensar que no todos los recursos municipales están dedicados a las necesidades específicas que en este momento se requieren. Sin embargo, en base a una planificación y sobre la marcha hemos estado llevando adelante varias acciones. El Consejo Municipal está activado en estos momentos con la directriz del señor alcalde, nos mantenemos en sesión permanente, lo que ha permitido tomar decisiones oportunas. Yo creo que una de ellas es la declaratoria en emergencia, que ha permitido movilizar recursos y también realizar algunos procesos con mayor agilidad. Tenemos también la posibilidad de hacer el seguimiento respectivo al plan de contingencia que lo elaboramos participativamente con las diferentes direcciones, con las autoridades del Consejo Municipal y obviamente también siendo parte del COE cantonal que lo preside el señor alcalde. Dentro de esas actividades están el seguimiento, la atención ágil y eficiente de los servicios básicos en lo que tiene que ver a la recolección de basura, el aseo del cantón a cargo de la empresa que tenemos, EPAGAL, quienes tienen a su cargo todo el proceso de desinfección de las calles, de las plazas, mercados, hospitales, centros de salud, así como también de la ciudad y el cantón, en coordinación con el COE cantonal. Hemos tenido la posibilidad también de la desinfección a los vehículos que en este momento están circulando, en algunos casos porque requieren entregar la alimentación en los sectores y en otros también se ha coordinado bastante bien con los COEs, el cantonal y el provincial, que ha permitido que en este momento tengamos un número aparentemente bajo de contagiados. Digo aparentemente porque lamentablemente todavía, a pesar de las gestiones que hemos realizado, no hemos podido conseguir que esas pruebas que hay a nivel nacional puedan traer también a la Tacunga, Cotopaxi, porque eso nos permitiría visibilizar de mejor manera y sincerar las cifras de cuántos contagiados tenemos. Ha habido una buena colaboración y en eso sí hay que recalcar que la ciudadanía se ha sensibilizado para quedarse en casa. Sin embargo, yo pienso que también hay un problema porque no es lo mismo tener la capacidad de un aislamiento físico en un hogar que en otro lugar. Y lo que decíamos hace un momento, esta situación de la informalidad es otro de los factores que hemos tenido que considerar y quizá hemos dado la prioridad a más de los grupos que había manifestado hace un momento de atención prioritaria, también a estas personas que están en informalidad para la dotación de los kits alimenticios. Estos kits se los ha ido
realizando con la colaboración también de la empresa pública, de la empresa privada, con varias donaciones que se han hecho llegar gracias a la organización que desde el GAD municipal de Latacunga se lo ha hecho para la recolección, y hoy tenemos un banco de alimentos, el mismo que está coordinado por la curia diocesana, con quienes también hemos estado trabajando. Como había manifestado, se han solicitado las pruebas rápidas para que puedan sincerarse las cifras de contagios. Sin embargo, los agentes de control del GAD municipal de Latacunga están haciendo seguimiento para que se cumplan con los cercos epidemiológicos donde existan personas contagiadas. Se han habilitado albergues para personas en situación de mendicidad. Ahí tenemos un poquito de problema porque las personas no quieren quedarse en los albergues, están acostumbradas a estar en la calle, pero sin embargo estamos dando ese acompañamiento. Está activado, y eso es una de las características que tenemos nosotros, la activación de la mesa de género para el abordaje y acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia, tanto de género como también doméstica. Hay un trabajo coordinado en este momento, gracias a la gestión del señor alcalde, se articuló con el patronato municipal, porque antes estábamos solamente realizando nosotros. Hemos liberado recursos también de nuestro presupuesto, no solamente para raciones alimenticias, sino también para kits de salud, para los hospitales que están en nuestro cantón, tanto para el Hospital General como para el IES de Latacunga. Es decir, es importante recalcar el trabajo articulado que venimos realizando. Yo creo que el momento que tengo un poquito de tiempo, ojalá el último, pueda insistir en el sentido de que esta situación del aislamiento social ha hecho que se agrave aún más la situación de vulnerabilidad de las mujeres, y sobre todo se ha incrementado la violencia de género, especialmente por la situación económica, porque como había indicado hace un momento, en el caso de la mayoría de las mujeres estaban dedicadas al trabajo informal, y hoy esos ingresos ya no son factibles que puedan incorporarse al hogar, y esto hace que la relación de la pareja sea mucho más crítica. Los esposos o las parejas que incluso estaban en lo que es la drogadicción, el alcohol, en estos momentos para ellos también es difícil, y esto está directamente influenciando en lo que es el agravamiento de la violencia de género en cada uno de los hogares. Muchísimas gracias, Jessy, por ese panorama que nos has dado de lo que están trabajando en el Cantón Latacunga. Vamos a dar paso a Sandra en esta ocasión, por favor, con la misma intervención, el tema de conectar las preguntas que nos hiciera Araceli, pero también con qué mecanismos o qué planteamientos o qué planes están haciendo para enfrentar la crisis en el cantón. Estás con el micrófono cerrado, Sandra. Gracias. En sí, los diferentes mecanismos que se ha estado utilizando aquí en el Cantón Ambato en realidad son varios. Como ya lo decían las compañeras anteriormente, no estábamos preparados para esta pandemia, pero sin embargo nos hemos activado. Es así que se ha armado una comisión especial para tratar sobre la exoneración de las tasas. Se puede decir en la zona de plazas y mercados que no han salido constantemente a su trabajo, pero también se ha hecho escuchar nuestras voces, como ya decimos que Tungurahua es una zona productiva, también decir que de qué manera también pueden apoyar luego de que ya pase todo esto. Entonces, no solamente fijarnos en un solo grupo, sino también hay que ver de qué manera se puede apoyar a la zona agrícola, productora. Entonces, hay una comisión especial que se ha armado dentro de los concejales. En sí preside esta comisión el señor alcalde de la ciudad de Ambato, doctor Javier Altamirano. Entonces, también en otros mecanismos, también se está trabajando con los kits solidarios. Esto está encabezando desarrollo social de la GAD Municipalidad de Ambato, conjuntamente con el voluntariado de Ambato. En esto lo preside la esposa del señor alcalde. Bueno, se ha hecho solicitudes a diferentes empresas privadas, en especial donaciones, gente solidaria del Cantón Ambato que se han unido con estos productos perecibles, entonces no perecibles, en la cual se arma en un centro de acopio y se va a dejar en territorio.
De la misma manera, también se está trabajando con los kits alimenticios. Esto no es muy diferente a los kits solidarios. Esto en sí se dio inicio para que todos los productos vengan desde el productor. A ver, había 3 procesos en la cual el primer proceso de la compra desde los productores de las diferentes parroquias, íbamos con las volquetas del municipio de Ambato y comprábamos desde las parroquias. En sí, el segundo proceso llegaba a un centro de acopio, a una de las plazas y mercados, entonces se armaban estos kits, y el tercer proceso era la comercialización, igual en los carros del municipio de Ambato, con el objetivo de que no exista mayor aglomeración en las diferentes ferias, tratar de que no haya mucho comercio informal, pero eso ha continuado. Entonces también se ha trabajado juntamente hoy en territorio, se ha visitado algunas parroquias con el señor prefecto. Hemos estado diciendo, como ya lo dije anteriormente, hay sectores, comunidades que de una u otra manera nos están apoyando desde los sectores productivos. Ellos se han comprometido a hacer un centro de acopio. Luego en sí vamos a traer acá, igual aquí en Ambato se tiene un centro de acopio que está presidida por la viceprefectura, la licenciada Zaida Jai, en la cual se está manejando una plataforma. Esta plataforma ayuda a que los productos bajo pedido lleguen desde otras provincias, y esta a su vez nosotros igual iremos a comprar desde el territorio, desde los productores, y de esta manera igual para no permitir que esos productos se pasen a los compañeros productores. También, bueno, hacía pregunta a la doctora Araceli, ¿qué es lo que va a pasar con el comercio en Ambato? Bueno, recientemente se están dando cuenta que el mercado mayorista de Ambato no solamente era un mercado más del país, del Ecuador, sino más bien fue un centro de acopio que en sus extensiones tiene cerca de 15 hectáreas, tiene más de 38 naves, en la cual en los días de feria ingresan personas de 18 a 20,000 personas. Entonces se nos ha hecho complicado abrir este mercado. Es así que tuvimos que cerrar. Hoy, bueno, el gobierno nacional ha venido, bueno, no sé si es una buena manera, a exigir que tengamos que abrir este mercado. Ese es el primer conflicto que hemos tenido. Nosotros como autoridades hemos solicitado que muy bien, nosotros abrimos el mercado mayorista siempre y cuando haya las garantías suficientes. Garantías en 2 temas muy fundamentales. Primero, una garantía en salud, y segundo, que existan las garantías suficientes en la seguridad ciudadana. Entonces, caso contrario, no haya ¿cómo le digo?, un documento que ellos garanticen estas 2 solicitudes que hemos estado haciendo, no se abrirá el mercado mayorista. Sin embargo, hoy mismo justo acabé de llegar a las 12 del día, se está viendo en qué parroquia se puede comercializar cada uno de sus productos, ¿no? En este caso estuvimos 4 de la mañana en la parroquia de Unamuncho, donde se produce la lechuga, la coliflor, el cilantro. Entonces se hizo convenios con el presidente del GAT parroquial de esa parroquia y con el señor alcalde, y la verdad, muchas cosas muy positivas. Entonces llegaron los productores y ya no hubieron intermediarios, mejor directamente los productores tuvieron que vender directamente sus productos a precios justos. Obviamente no está 100% bien, hay algunas cosas que plantea el señor alcalde que se debería evaluar después de esta feria, qué más hay que ir mejorando, pero fue no podríamos decir un éxito total, pero una acogida muy importante. Aspiramos y esperamos que también otras parroquias nos den esa misma oportunidad para que no haya, como digo, una aglomeración de 18 o 20,000 personas en el mercado mayorista. Y también tenemos conocimiento que hoy en la tarde se activará nuevamente el COE provincial para decidir, porque hay una fecha tentativa que se abrirá el mercado mayorista paulatinamente el día viernes, pero siempre y cuando existan los documentos que nos garanticen esos 2 temas fundamentales, porque nosotros igual como autoridades tenemos que velar por la seguridad, por el bienestar de los ambateños y como decíamos,
si es que hay un trabajo conjunto, si hay un trabajo tanto con el gobierno nacional, en este caso el COE nacional, COE provincial y el COE cantonal, nosotros estamos prestos y dispuestos para poder activar nuestro plan de contingencia que tenemos aquí en el Cantón Ambato. Entonces, es así que se sigue trabajando, mi querida Ceci. Muchísimas gracias, Sandra. En esta misma línea y con más bien conocer un poquito lo que está pasando con Riobamba, le vamos a dar la palabra también a Natalia. ¿Qué mecanismos o planes se plantean para hacer frente a la crisis y cómo activarlos para minimizar los efectos? Natalia, querida. Adelante. Gracias, estimada Ceci. Bueno, efectivamente yo creo que parte de los mecanismos de respuesta que se han implementado por parte de cada uno de los GAT son muy similares. En el caso de Riobamba, de manera particular, desde el primer día en cual se definió el tema de la emergencia sanitaria a nivel nacional, el Consejo Municipal tomó la decisión de mantenerse reunido en sesión permanente para ir atendiendo las decisiones más urgentes que se vayan haciendo necesarias, ¿no? Desde hace varios días y semanas hemos estado en esa posición, en esa necesidad de poder estar trabajando articuladamente con todo el Consejo Municipal en pleno y tratando de superar también este componente de desarticulación o de falta de una posición unánime de las autoridades locales para tomar decisiones, que en muchos lugares a veces puede resultar un tema desgastante para llevar a la práctica muchas acciones. En ese sentido, pues desde Riobamba, desde el GAT municipal, desde los primeros días empezaron a avanzar con los diferentes mecanismos y alternativas para prevenir y evitar el tema del contagio, entre ellos el tema de desinfección por termonebulización, que ha sido implementado tanto en el sector urbano como en el sector rural, la ubicación de túneles de desinfección en cada uno de los mercados de nuestra localidad que han estado abiertos, haciendo un análisis y una valoración de los tiempos, los horarios, las condiciones en las cuales estos mercados pueden seguir funcionando, entendiendo que no queremos tampoco que se conviertan en un foco de infección como quizá puede suceder por la gran aglomeración que provocan. La entrega de kits alimenticios, que yo creo que aquí hacer hincapié en la solidaridad de la gente, que no solamente ha venido acompañado del componente público, de los recursos que se han puesto a disposición de la emergencia, sino también de esas iniciativas que a través de una radio maratón que se desarrolló hace algunos días desde la iniciativa del GAT, se pudo recoger más de $110,000 en donaciones para los sectores más vulnerables. Entender que la dinámica de los territorios van siendo algo diferentes y particularmente en Riobamba y Chimborazo, la gran afluencia de compañeros chimboracenses que por A o B razón viven en Guayas tuvo una repercusión y está teniendo una repercusión bastante alta en el número de casos que se van identificando. Y entender esta dinámica, este comportamiento social nos hace también llevarnos a ciertas acciones e iniciativas que propenden precisamente a buscar minimizar los contagios que se están produciendo de manera particular en nuestras parroquias rurales. Vemos cómo el tema del mercado mayorista, por ejemplo, que se mencionaba hace unos minutos de lo que ha sucedido en Ambato, en Riobamba no es muy diferente, pero hemos tratado de buscar alternativas para no cerrar este canal de abastecimiento a nivel nacional, ya que nuestro mercado mayorista lleva los productos a 14 provincias de nuestro país. Y esto nos implica también a entender la responsabilidad que conlleva el trabajo articulado, no solamente desde el GAT municipal, sino con todas las instituciones involucradas para enfrentar la emergencia, desde el Ministerio de Salud Pública, Policía Nacional, Intendencia, Fuerzas Armadas, que particularmente yo creo que vamos demostrando que trabajando en conjunto se pueden llegar a varias soluciones y alternativas. Vemos cómo la situación, por ejemplo, en los mercados que se va identificando en cada uno de los lugares acá en nuestra ciudad, se ha buscado alternativas como, por ejemplo, plataformas virtuales, haciendo uso de la tecnología para que los comerciantes, quienes tienen sus puestos en los mercados, puedan también poner a disposición de la ciudadanía los servicios a domicilio, abrir una plataforma para que todos los locales, restaurantes que ofertan estos servicios tengan también la posibilidad de otorgar este servicio a través de la plataforma que ha estado habilitada desde el municipio de Riobamba. Se han activado algunos temas, por ejemplo, el centro de acopio de Guaslán, el buscar estos mecanismos de articulación con los productores, el buscar
buscar las formas para poder salvaguardar la soberanía alimentaria que ellos están tratando de garantizarnos a partir de sus producciones. Entonces, entender que la dinámica y los comportamientos casi son muy similares. Sin embargo, en Riobamba yo creo que de manera particular, desde el trabajo que hemos venido desarrollando también desde el Consejo Municipal, le hemos puesto un énfasis importante a la responsabilidad que tenemos como concejales en el ámbito de la fiscalización en torno a transparentar los recursos que se han puesto a disposición de la emergencia. Hicimos los trámites correspondientes, las gestiones para poder, a través del Consejo Municipal, aprobar el poder abrir dos líneas principales. La una para atender la emergencia en cuanto a lo que se refiere en los sectores rurales, habilitando un fondo de emergencia sanitaria para las parroquias rurales para que en el ámbito de su autonomía las parroquias puedan disponer de sus recursos y poder adquirir los bienes, los insumos que sean necesarios para poder hacerlo. De esta forma también más de $1 millón ha sido destinado por parte del GAT para poder atender la emergencia y poder dotar de los diferentes insumos a las diferentes casas de salud. Esto ha implicado también el avanzar con procesos de importación de insumos, de pruebas rápidas para ponerlo al servicio de la ciudadanía. Y yo aquí quisiera también poner en el debate y en el análisis algunos factores que se van identificando, como por ejemplo el rol de las autoridades a nivel nacional y la forma como miran o actúan en cada uno de los territorios a quienes están encargados de liderar los procesos, particularmente en la Sierra Centro, porque entiendo que la responsabilidad de las autoridades que están haciendo frente a esta emergencia es poder garantizar un reparto equitativo de los recursos que a nivel nacional se están garantizando para poder enfrentar esta situación, y de manera particular cuando visitan nuestros territorios, que es algo similar de lo que ha sucedido en Ambato, empieza a generarse, y esto es parte del componente de la crisis política que se va identificando, se generan malestares en la ciudadanía donde necesitamos claridad, donde necesitamos ir identificando de qué forma el gobierno nacional está trabajando para enfrentar la emergencia. Entonces, yo creo que en términos generales, la respuesta de los GATS de Riobamba, de Ambato, de Tungurahua, han sido, de la Tacunga también, han sido enfocados precisamente a salvaguardar las vidas, a salvaguardar la salud de nuestros habitantes, pero ahora también tenemos que entender qué es el durante la emergencia, pero qué se viene después, cuál es la respuesta que como GATS vamos pensando para poder articular y minimizar los impactos que va a tener. Por ello estamos trabajando en una ordenanza también acerca de los incentivos, de la disminución de trámites que se requieren para poder iniciar los negocios, las actividades comerciales, ir identificando los sectores productivos que tienen mayor potencial de crecimiento o al menos de sostener la economía en lo inmediato. Y yo creo que esto no puede venir únicamente de la posición o de los criterios de uno o dos concejales. Necesitamos abrir una mesa ampliada de participación para poder garantizar que desde todos los sectores podamos ir articulando un verdadero plan de reactivación, no solo económico, sino social, productiva, política también incluso, porque hace falta entender la responsabilidad que desde todos los niveles de organización territorial vamos teniendo para enfrentar la emergencia. Muchísimas gracias, Nati. Bastante información, como ven, cada una tiene un arduo trabajo que se está realizando. En este momento vamos a abrir a una pausa informativa. Adelante, Andrés, con la información. Estás viendo Miércoles de Géneros y Diversidades. Y mañana no te pierdas Jueves de Participación Ciudadana e Incidencia por Esquel Clip Live, medio de acción colectiva. Ok, muchísimas gracias. Vamos a continuar y vamos a darle paso a Araceli para ver cómo va y si vamos articulando también con las otras preguntas que nos van haciendo en redes. Por favor, Araceli, micrófono. ¿Ya? ¿Iniciamos? Sí, ahí estamos. Qué bueno. Les comento que los saludos continúan. Hay saludos desde Baños de Agua Santa, hay saludos desde Esmeraldas, desde el Cantón Rumiñahui. Hay un especial reconocimiento a la labor que las mujeres concejalas realizan en cada uno de los territorios y nos han planteado algunas preguntas muy interesantes en relación a qué hacer, por ejemplo, alrededor de los temas de violencia que ya se manifestó y que seguramente estarán afectando hoy por hoy a muchas mujeres, a muchas familias en la zona Sierra Centro del país.
Además, también nos hablan de la necesidad de hablar sobre la educación en las zonas rurales y justo lo que ya se había comentado por parte de la concejala de Riobamba, ¿cuál va a ser la acción que van a tomar los municipios de cara al futuro? ¿Qué va a pasar después de que este proceso de cuarentena termine? Hablan también de la necesidad de generar y fortalecer y sostener escuelas de liderazgo para que se pueda hablar de temas políticos, económicos, tecnológicos, ambientales. Es necesario también, nos preguntan, articular el trabajo de las vicealcaldías con relación a lo que significa el tratamiento, a la atención a la violencia a mujeres, a niñas, a niños. Se plantea también la necesidad de que se busquen mecanismos y alternativas de articulación con la sociedad civil. Esas son las preguntas que nos han hecho llegar, mi querida Cecilia, queridas concejalas, en función de su brillante participación, vinculando la realidad de cada uno de los territorios, tomando en consideración, además, que la Sierra Centro es el corazón del país y también es el granero del Ecuador. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Araceli. Un poquito para resumir, nos han dicho las concejalas, la vida no va a volver a ser la misma, obviamente. Es ahora cuando necesitamos de ese respaldo de todos. El abordaje del tema desde varias perspectivas, desde varias miradas es importante. Por lo tanto, en lo que nos cuenta Araceli y lo que están preguntando las personas que están conectadas, el qué hacer de aquí en adelante y después de la cuarentena. Entonces invito a que nos cuenten esos nuevos retos y esos nuevos desafíos a los que nos enfrentamos, ¿no? Y algo fundamental que nos mencionaban era el tema de la violencia contra las mujeres. Es posible pensar en objetivos comunes que nos construyan como nuevas sociedades, entre todos, que nos juntemos, que realmente cambiemos y nos transformemos como seres humanos. Demos paso a Jessy, por favor. Gracias, Ceci. ¿Sí se me escucha ahí? Adelante, sí te escucha. Efectivamente, al final de esta etapa que estamos viviendo por la pandemia, los territorios y en ellos sus ciudadanos, ciudadanas, empresas, instituciones, se encontrarán en situaciones difíciles, parados, sin recursos, con muchos desempleados, endeudados, escasos de servicios y algunos también con el ámbito bajo por la pérdida de sus seres queridos. Pero a la vez se encontrarán, como nos pasa a todos los seres humanos tras superar un problema, una crisis, con el deseo de empezar de nuevo, de construir el futuro, con muchas ganas de recuperar el tiempo perdido y con ganas de retomar cuanto antes una cierta normalidad. Eso debemos aprovechar y a la par de las actividades que venimos realizando, como ya decía Natalia en este momento, en cada una de nuestras localidades, igual decía Sandra, debemos planificar con una mirada que nos proyecte más allá, que nos proyecte hacia el futuro, que como sociedad queremos construir, liderado hoy más que nunca, por quienes gozamos de la confianza de la ciudadanía y me permitiría decirlo incluso el privilegio y la responsabilidad como autoridades locales y en especial nosotras como mujeres autoridades. Debemos preguntarnos, ¿se puede hacer algo ante esta realidad? ¿Puede nuestra ciudad, nuestro territorio, una vez que se terminen las limitaciones impuestas por la situación de emergencia, acelerar el restablecimiento de su ritmo vital? ¿Pueden los territorios que están en proceso de pérdida de influencia conseguir resurgir tras la pandemia con mayor ímpetu, con mayor decisión, con mayor posibilidad? La respuesta a todas estas preguntas es sí. Pero para ello debemos tomar conciencia de dos realidades simultáneas que van a influir decididamente en cualquier proceso de recuperación local. El factor humano, ese que habrá sido fundamental para superar la pandemia. La lucha de tanto personal de salud, de seguridad, de la cadena agroalimentaria y del conjunto de ciudadanos y ciudadanas que respetaron las medidas de distanciamiento social que en este momento lo estamos viviendo. Ese factor humano es también el que tiene la capacidad de recuperar el pulso de la ciudad, del territorio. Por otro lado, todos empezamos a tener conciencia de que la pandemia está poniendo punto final a un mundo y va a abrir la puerta a otro mundo nuevo, con distintas prioridades, con distintas normas. Y ese mundo nuevo va a construirse sobre todo desde las ciudades, desde los territorios locales, desde donde nosotros en este momento estamos.
Algo muy importante que es vital, considero que necesariamente, y esa es la preocupación también de quienes están en este momento siguiéndonos. Si nosotros queremos pensar en una planificación y estamos ya empezando a hacer un bosquejo de esta planificación para la recuperación del futuro, tenemos que garantizar acciones con perspectiva de género, más allá de los efectos específicos de las mujeres, porque como ya había manifestado anteriormente, el COVID-19 intensificará las desigualdades y vulnerabilidades existentes. La perspectiva de género requiere reconocer dinámicas cambiantes de los hogares en respuesta a la crisis, incluida la violencia doméstica, la economía del cuidado, la informalidad, entre otras. Para concluir esta profundización, yo creo que las respuestas a la crisis exigirán también movilización de recursos y en un momento de recesión económica es necesario movilizar la capacidad del sector privado. De ahí la importancia de trabajar con todos los actores sociales, involucrándoles en las acciones que en este momento estamos realizando. Y también necesitaremos movilizar la capacidad de la cooperación internacional. Por otro lado, sí es fundamental que sigamos trabajando, si ya tenemos estas mesas de género interinstitucionales o si estamos por dar inicio, es fundamental. La articulación entre el sector público, el sector privado, la sociedad civil, las organizaciones de mujeres, las organizaciones de jóvenes, es decir, de todos quienes son actores en el territorio, es fundamental para poder abordar un problema y también encontrar en consenso la solución. Hablaban de las escuelas de liderazgo. Efectivamente, esas experiencias tenemos acá nosotros en el Latacunga. Tenemos graduadas 6 escuelas de liderazgo y trabajamos con adolescentes mujeres. Esas adolescentes mujeres son ahora ya líderes en cada uno de sus sectores, en cada una de sus comunidades. Trabajamos también formando lideresas para el sector rural. Esto de la cooperación es fundamental y ahora más que nunca es cuando requerimos ese apoyo, esa articulación, ese trabajo conjunto y este momento es el momento apropiado. Esta es una oportunidad grande que no podemos dejarla y desaprovecharla. Muchísimas gracias, Jessie. Es posible pensar entonces en objetivos comunes. Sandra, en ese mismo sentido, ¿cómo hacemos? ¿Cuáles son estos desafíos, estos nuevos retos, estas nuevas posiciones que nos ponen al frente como para caminar hacia adelante? Adelante, Sandra. Bueno, sí, como ya lo hemos mencionado, la vida no será igual que antes. Por ejemplo, hablaban sobre las educaciones de los sectores rurales. Hay mucha novedad en nivel de educación, que muchos no tenían computadoras. Hoy el gobierno nacional y la ciudadanía se está dando cuenta cómo eran abandonados los sectores rurales. Tener que caminar varios kilómetros para buscar internet, para ver cómo se cumple con las tareas. Es así que obligatoriamente, bueno, como autoridades hemos estado conversando con algunos otros concejales a ver de qué manera podemos buscar financiamiento, no sé, con empresas privadas, instituciones financieras, a proveerles de una computadora en cada una de las casas, ver de qué manera se puede aprovechar hoy en la actualidad la tecnología. A lo mejor antes solamente utilizábamos para, no sé, ver noticias de farándula, pero hoy esta tecnología tiene que ser muy útil. Comentaba en una comunidad, un líder, un joven, manifestaba cuántos estamos ya promocionando nuestros productos a través de Facebook, Twitter. ¿De qué manera tenemos que cambiar? Ya no solamente esperar que nuestra gente baje a las plazas y mercados a promocionar nuestros productos. Sí, como dice como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Tenemos que aprender en realidad a vivir de manera ordenada, una manera más coordinada entre autoridades, olvidarnos en realidad de los tintes políticos y ver el bien de la colectividad, un bien común. Es así que escuchaba a Jessie y creo que en las reuniones anteriores, cuando tuvimos la reunión en Quito, comentábamos sobre esa amplia experiencia que ella tenía sobre la escuela de liderazgo. Creo que hay conversaciones y citas pendientes. De una u otra manera tenemos que capacitar,
tenemos que conversar con la juventud, con hombres y mujeres, decir que nuevamente el mundo va a cambiar en su totalidad. ¿Cómo podemos aprovechar la tecnología? Como decía, a lo mejor antes una tecnología no era bien utilizada. Como pone un conferencista un ejemplo, tú tienes un cuchillo en tu mano, ese cuchillo tú lo puedes utilizar para bien o para mal. Para bien, tú puedes utilizar para cortar una carne, para cortar una naranja, para cortar algo, para alimentarte. Pero ese mismo cuchillo, si es mal utilizado, tú puedes lastimar a alguien con ese cuchillo. De la misma manera, la tecnología tiene que ser utilizado de una buena manera. También hablamos de la violencia intrafamiliar que nos reportan de diferentes, del ECU 901, de algunos lugares que cada vez se va incrementando. Hay que tener también conciencia cada uno, tanto hombres y mujeres, ricos y pobres, porque nos damos cuenta que este virus no solamente vino a ver los colores, las religiones, si es hombre, mujer, si es pobre o rico. Entonces, partiendo de esto, hay nuevos retos, no solamente para las autoridades, sino más bien para todos, para, ya digo, niños, niñas, jóvenes y señoritas, para adultos también. Hay que aprender a cambiar nuestra forma de vida de una manera positiva, de una manera que podamos aportar, no quedarnos solamente ahí, como dice igual el dicho, un pasaje bíblico, después de una gran tormenta vendrá la calma. Gracias, Sandra. Igual, Natalia, podríamos ir también desde tu mirada, chequear cómo están estos desafíos, estos retos, y también uniendo a las preguntas que nos hacían desde el público. Por favor, Natalia. Claro que sí, Ceci. Bueno, yo creo que esta ha sido una de las experiencias más importantes que como generación, y me refiero a todos quienes nos encontramos en el mundo en este momento, vamos asumiendo esta necesidad de responder, esta necesidad de poder articularnos y garantizar resultados. Yo creo que desde los gobiernos locales fungimos una responsabilidad y un rol fundamental en este proceso de respuesta, de poder atender. Muchas veces se ha dicho, ¿no? La indisciplina o el tema cultural está perjudicando, está modificando la curva de contagios y demás. Yo creo que también este componente, esta responsabilidad que asumimos desde los sectores públicos, tienen que responder precisamente a entender que tanto las dinámicas sociales como los comportamientos económicos y demás culturales están cambiando y van a cambiar porque yo creo que no podemos volver a decir que la humanidad va a ser la misma. Revisábamos el contexto global, los análisis, los estudios que se han hecho. Yo creo que los gobiernos locales y particularmente en Riobamba lo que estamos haciendo es establecer una política de cómo va a ser esta reinserción a la nueva normalidad, a estos nuevos desempeños de actividades en los cuales tenemos que ir garantizando protocolos donde el tema sanitario y de la salud sea el eje transversal que esté presente en cada una de las decisiones que vamos a ir adoptando desde los gobiernos locales y particularmente desde Riobamba. Entender también el hecho de la necesidad de fungir a través de procesos articuladores en donde desde la sociedad civil, desde la academia también, que es un sector que muchas veces no se lo considera de la forma que deberíamos y que tiene un aporte fundamental para esto, así como las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. Desde hace varias semanas nosotros hemos tenido la oportunidad de venir trabajando con algunos actores, tanto del sector en cuanto a lo que se refiere al tema productivo, como también a varios representantes de diferentes sectores en la cuestión social, para entender cuál es esta nueva reactivación que tenemos que plantearnos desde Riobamba, desde la mirada del cantón, desde el gobierno local. Y es que, como decía hace unos minutos, no se trata únicamente de plantearnos una reactivación económica, que si bien el bienestar comprende uno de los ejes fundamentales, el tener la autonomía financiera para poder subsistir y mantenerse, tiene que venir acompañada también de un proceso renovador en cuanto a lo que se refiere a los temas sociales y también a lo que se refería a la cuestión de formación en temas políticos. Yo creo que todo esto tiene un complemento que nos va a permitir ir dando una mirada y entender también que este efecto que ha tenido encima de todos nosotros, en toda la población a nivel local,
tiene también una repercusión en entender cuáles son estos sectores que necesitan más impulso y que van a ser quienes nos permitan salir adelante en lo más próximo, en lo más inmediato. Estas nuevas formas de comercialización, cuando hablamos de la informalidad, cuando hablamos de lo que sucede con nuestros productores, es entender la dinámica productiva del sector agrícola que existe en nuestro cantón y de qué forma vamos articulando también a esta realidad urbana en la que vamos modificando la realidad que conocíamos. Lo que se hablaba es fundamental, el tema de la violencia, cómo se ha evidenciado o se ha destapado una realidad que existía, pero que quizá ha sido un tema de debate desde hace muchísimo tiempo, pero ahora lo vemos puntualizado de una forma más violenta al entender que en nuestras propias casas las mujeres no estamos seguras, que a pesar de estar en los entornos más íntimos, seguimos siendo objeto de violencia y de diferentes formas de discriminación y de ataque. Entonces, entender que esta participación de las organizaciones sociales, los roles que fungen las diferentes fundaciones, organizaciones y colectivos, que al menos aquí en Riobamba particularmente han sido muy fuertes para poder tener una respuesta a lo que sucede en nuestro cantón, ha sido fundamental para poder ir poniendo en la mesa de debate qué es lo que sucede con el rol doméstico, que muchas veces se malentiende de que todo lo de las mujeres es privado, cuando lo que está sucediendo realmente nos lleva a poner las alertas en alto y poner un alto a lo que está sucediendo precisamente, y vemos cómo se van activando diferentes estructuras de manera puntual, el tema de las juntas cantonales para la protección de derechos, los apoyos que existen, desde las iniciativas que se han ido forjando, los apoyos a través de apoyo psicológico, por ejemplo, son alternativas que se han ido visibilizando, pero que creo que no es suficiente. Necesitamos poder articularnos de mejor forma a través de las plataformas que también han sido habilitadas por el Consejo de la Judicatura, por diferentes espacios que tienen esta responsabilidad directa de atender los casos de violencia, pero fomentar esta cultura de denuncia también para sentirnos protegidas y entre todas poder ir saliendo adelante. Yo creo que el desafío es muy grande, pero marcando las directrices claras desde un inicio vamos a poder irlo enfrentando desde cada uno de los sectores. Muchísimas gracias, Natalia. Sé que hay bastante interacción y hay algunas preguntas. Voy a dar paso a Araceli porque ya vamos como cortitos en el tiempo y quisiera que vayamos como ya concluyendo. Araceli. Muchísimas gracias, Ceci. En efecto, ha habido una muy buena interacción de amigos, amigas de todo el país que quieren conocer cuáles son las alternativas que se presentarán de cara al futuro. Hay mucha incertidumbre por el mismo tema de la curva de la que tanto se habla en cuanto al tema de los contagios. Se habla de la necesidad de pensar también en qué va a pasar con el tema económico productivo. Se comenta que muchas empresas van a tener que cerrar y eso va a generar obviamente situaciones de desempleo y las mujeres van a ser directamente afectadas en esta realidad. Además, también se plantea la necesidad de conocer más a fondo cuáles son las competencias que tiene la municipalidad y desde esa manera también poder entender cómo articulan la gestión con otros actores, tanto locales como nacionales. Vale la pena ratificar esta inquietud que se ha hecho presente en relación a cuáles son las acciones que se están desarrollando o que se piensan desarrollar en cuanto a violencia hacia las mujeres. Esos son básicamente los planteamientos que se han generado de costa, sierra y Amazonía y también que tienen el interés de conocer cómo esto desde el gobierno local se irá solventando. Nada más para juntarles e ir cerrando, ustedes ahí tienen una serie de preguntas que nos hacen y que de pronto pueden ir concluyendo porque quisiera que vayamos dando ya el giro a culminar el programa. Estamos con algunas interacciones, pero no vamos a poder contestar todas. Así que si es que tienen, aparte de lo que ya les ha planteado Araceli, algunos puntos que quieran resaltar o poner en la mesa, pues adelante. Vamos a empezar con Jessy, por favor. ¿Sí estamos ahí? Ya. Ahí estamos. Sí, gracias, Ceci. Efectivamente, yo considero importante esta preocupación que tiene la ciudadanía fundamentalmente en lo que tiene que ver a la violencia de género. Nosotros en este último tiempo hemos dado el acompañamiento. No se te escucha, Jessy. ¿Ahí? Ahí está bien. Sí, había manifestado la situación de la violencia
interfamiliar es realmente crítico. Por ello había puntualizado en el sentido de la importancia en la planificación de la ciudad, del territorio de futuro, tomar en consideración acciones que garanticen realmente este enfoque de género. Por otro lado, podría indicarse que ya se viene aquí haciendo el acompañamiento respectivo con el trabajo profesional de psicólogas, trabajadoras sociales, y también con la dotación de alimentos, que es una de las necesidades que por la situación económica también lo están viviendo. Podemos decir que no es posible evitar este pare, este stop que tenemos en este momento que ha significado la pandemia, pero sí es posible acelerar la reactivación, y además es una oportunidad, considero, inmejorable para impulsar una reactivación de la ciudad, del territorio, que en muchos casos estábamos necesitando ya antes de la crisis. Y es una oportunidad inmejorable porque para conseguirlo será imprescindible poner en juego la mayor potencialidad que tienen los territorios. ¿Cuál es la fuerza de su gente y de sus actores locales? Esa fuerza que hemos visto despertar para la lucha contra la pandemia y que por eso mismo ahora puede ser muy sensible a la necesidad de actuar juntos para levantar nuestra ciudad, nuestro territorio. Unos territorios tardarán más en salir de la postración, otros tardarán menos. Aquellos que sepan movilizar al conjunto de su tejido social y económico serán los que saldrán rápidamente de la crisis. Ya decían hace un momento las compañeras, estamos ya planificando esa planificación vital que es ahora del futuro. Por último, quiero reiterar en el sentido de que la pandemia ofrece una oportunidad de relanzamiento a aquellos territorios que necesitan un nuevo empuje para ofrecer perspectivas de futuro a sus ciudadanos y ciudadanas. Y en conclusión, decir que cada GAD municipal puede optar por dejar que su localidad se vaya reponiendo sola con el esfuerzo de sus ciudadanos, de empresas, de instituciones, o puede optar por dotar esta recuperación de mucha fuerza, poniéndose al frente de la misma para liderarlo. Considero que ahí está nuestro reto. Muchísimas gracias, Jessy. En esa misma línea, un poco, Sandra, para concluir con tu exposición, uniendo las preguntas o las inquietudes que nos hacían nuestras seguidores, las personas que nos siguen en redes, un poco, ¿cuáles serían tus conclusiones en este aspecto o ideas que tengas para reforzarlas? Bueno, creo que de las demás compañeras concejales fue amplia la exposición con tema de la producción, también en tema de la violencia. No les quisiera cansar mucho, la verdad, pero solamente decirles un mensaje final. Los desafíos, los retos se nos vienen muy difíciles, muy complicados, pero ya lo hemos demostrado, compañeros del Ecuador, de la provincia de Tungurahua y de todos los cantones que conforman nuestro lindo Ecuador. Solamente juntos, con la bendición de Dios, poniéndonos en las manos de Dios, pidiendo sabiduría a nuestro Creador, juntos vamos a salir adelante. Juntos, sin diferencias sociales, sin decir, pues bueno, acá al rico no le cogió el virus, al pobre sí. Entonces, hacerle una invitación, vayamos, como ya lo decía Jessy, es que la parroquia, el cantón, la provincia, que obedezcamos, a lo mejor vayamos de manera ordenada y disciplinada, saldremos un poco más rápido. Es que las autoridades lo dicen, que utilicemos la mascarilla, pues hagámoslo. No sé por qué tiempo, pero es por el bienestar de nosotros. Por mi parte, solamente decirle que con la sabiduría de Dios y juntos vamos a salir de esta pandemia. Muchas gracias, mi querida Ceci. Muchísimas gracias, Sandra. De igual manera, pues con Natalia, esas ideas que nos han dado importantes como para ir cerrando, en cuáles serían tus reflexiones alrededor de lo que hemos ido viendo hasta ahora.
Yo creo que durante el transcurso de toda esta emergencia hemos ido viendo que hay dos factores que determinan el éxito de poder salir avante de esta situación y es la disciplina y la unidad. Yo creo que esos dos elementos, esos dos componentes van a permitir que podamos salir lo más pronto posible de esta situación y salir renovados con un espíritu mucho más comprensible de lo que estamos atravesando y de entender el rol que también tenemos los ciudadanos de manera particular. Yo creo que es el momento para trabajar articuladamente, para convocar a todos los actores en una gran mesa de convergencia que nos permita ir identificando las potencialidades que desde cada uno de nuestros espacios podemos poner al servicio precisamente de la reactivación de nuestros territorios. ¿Por qué no soñar en mancomunidades? ¿Por qué no soñar en que podamos empezar a liderar procesos organizativos fuertes que nos permitan ir trasladando esa firmeza en las decisiones también a la recuperación de este tejido social que muchas veces no nos damos cuenta de la fortaleza que tiene la participación de la ciudadanía activa, que muchas veces no es que espera que el gobierno o los estados resuelvan las cosas, es nuestra propia gente, la fortaleza de nuestros ciudadanos lo que nos va a permitir salir adelante de esta crisis que ahora estamos atravesando. Considero que es una gran oportunidad para trabajar con transparencia, con un enfoque de género, participativamente, democratizando las decisiones, pero entendiendo sobre todo que la responsabilidad de sacar adelante nuestro país nos corresponde a cada uno de los ciudadanos que lo conformamos. Y yo creo que las crisis muchas veces nos traen, como decía, la oportunidad de sacar lo mejor que tenemos de cada uno de nosotros y en conjunto poder ir articulando soluciones efectivas, respuestas que realmente garanticen una transformación en la mirada que tenemos de nuestros territorios y de los diferentes sectores que hacen la diferencia para sacar adelante precisamente esta situación que a la que ahora estamos atravesando. Muchísimas gracias, siempre nos queda cortito el tiempo, de todas maneras ha sido muy rica la conversación con ustedes. Agradecer a nuestras panelistas por habernos permitido compartir sus inquietudes, preocupaciones respecto a esta crisis que vivimos y en especial conocer la situación que se está teniendo en territorios. Trabajar en unidad, han dicho de diferente forma cada una de ustedes, con una mirada hacia adelante es importante. Pero cómo lo vamos a hacer depende de todos quienes hacemos sociedad, gobiernos, del gobierno central, de los gobiernos locales, de las empresas, de la academia, de los ciudadanos. Las organizaciones y las comunidades, los pueblos tienen condiciones de vida en desventaja. Son territorios con mayor riesgo, nos dicen. De ahí que es importante asumir esfuerzos conjuntos, coordinados, para enfocar estrategias que atiendan las necesidades y garanticen los derechos de los y las ciudadanas. También ha hablado, muchas son las reacciones que se viven por el confinamiento. Hay actores afectados con mayor o menor intensidad, pero todos al final podemos poner nuestro mayor esfuerzo y es nuestra responsabilidad, nos acaban de decir, ¿no es cierto?, si queremos hacer cambios en nuestra forma de vida y transformarla para mejor. También se nos hablaba de la planificación y una planificación hacia el futuro con enfoque de género, que es donde debemos asentar realmente para diferenciar o para atender de manera diferenciada a todos nuestros actores. Quiero dar paso a Araceli finalmente para que nos dé sus impresiones con respecto al tema de las redes. Bueno, mi querida Ceci, comentarte que tuvimos un alcance de 3,000 personas que siguieron de cerca este panel, este programa, y tuvimos 450 interacciones en todas las redes sociales que Fundaciones Esquel tiene presencia y que invitamos también a la distinguida teleaudiencia a través de estos medios alternativos a que continúe acompañándonos en el desarrollo de estos espacios alternativos para presentar temas de análisis, de importancia, y que lo que buscan es también ser espacios orientadores en una situación tan compleja como la que vivimos actualmente como territorios, como país, como humanidad en su conjunto. Agradecer mucho esa participación, esa presencia. Como tú bien lo dijiste, el tiempo siempre queda corto. Existen muchas felicitaciones a cada una de las concejalas desde diferentes lugares. Agradecemos a los amigos y amigas que se conectaron desde Cuenca, se conectaron desde Santo Domingo de los Áchidas, se conectaron desde Ambato, desde Guayaquil, se conectaron desde Loja, desde Riobamba, desde La Tacunga, desde Quito. Todos ellos muy pendientes de la información que se pudo compartir la tarde de hoy en este importante espacio.
Muchísimas gracias, Araceli. Muchísimas gracias también a quienes han participado en esta interacción, en esta hora. Pues siempre estamos atentas. Tenemos también un pedido de por qué habíamos hecho con la zona 3. Y justo alguna de las concejalas decía, es el granero del país. Y habíamos querido iniciar con este enlace con las concejalas de Ambato, de La Tacunga y de Riobamba por esta situación. Sin embargo, obviamente tendremos otras oportunidades. Nos han pedido desde el oriente, nos han pedido también desde la costa que hagamos también este esfuerzo de conectar y conocer un poquito las realidades de lo que está pasando con cada una de las ciudades y en sus territorios. Así que nuevamente yo agradezco a Natalia Urgilés, a Sandra Caiza y a Jessy Tobar por habernos acompañado en este espacio y esperamos obviamente en otra oportunidad tener otros temas que analizar y que dialogar. Para todos, muchísimas gracias y muy buenas tardes con todos y todas. Esquel Creek en vivo, medio de comunicación alternativa regional. Desde distintos lugares nos encontramos. Trascendemos fronteras territoriales y digitales para crear procesos de participación inclusivos y diversos. Martes, ciudades sostenibles y resilientes. Miércoles, género y diversidades. Jueves, participación, diálogo e incidencia. Esquel, 30 años de acción colectiva.